Bueno, voy a presentar el libro de Michel Foucault, que es el volumen cuarto de su Historia de la Sexualidad, Las Confesiones de la Carne. Un libro que no llegó a ser publicado en vida, que apareció el año pasado en francés, que tenemos por fin traducido rápidamente al castellano, traducción de Horacio Pons y presentación de Edgardo Castro. En esta colección, en ACAL, donde está publicado también el volumen uno, el 2, el 3, la voluntad de saber, el uso de los placeres, el cuidado de sí. Bueno, el libro de Foucault, el volumen 4 de la historia de la sexualidad, es un libro del que se estaba hablando desde hace tiempo. Por fin, gracias a Frédéric Gros, lo tenemos en nuestras manos. Ha estado inédito durante la friolera de 34 años y, como digo, se publica por fin y está dedicado a al siglo segundo, tercero y cuarto de nuestra era y va desde Clemente de Alejandría hasta San Agustín. 400 páginas de enorme erudición por parte de Michel Foucault en esta historia del hombre de deseo, donde va a ir revisando desde la virginidad hasta la constitución del matrimonio y el devenir jurídico de la libido. El libro tiene en su edición española una presentación de Edgardo Castro, que nos presenta en términos muy generales cuál es el propósito de esta investigación, que viene desde el trabajo precedente del volumen 3 sobre los afrodisia y cómo aquí se analiza la cuestión de la experiencia cristiana de la carne, y cómo Foucault fue tratando de mostrar una historia de la articulación del deseo, y tiene que ver con todo su proyecto metodológico establecido en las palabras y las cosas y la arqueología del saber, donde confluyen la arqueología y la genealogía. Foucault planteó en las páginas finales de la arqueología del saber la pregunta de si era posible plantear otras arqueologías, y que esas otras arqueologías se hacían posible, y cómo había que pensar otras ciencias y otros saberes, y dejó esbozadas tres posibilidades: una arqueología de la sexualidad, una arqueología de la pintura y otra de la política. Tenemos la historia de la sexualidad, tenemos también Vigilar y Castigar y una serie de textos sobre el origen de la biopolítica, bueno, cursos en realidad. Sin embargo, no llegó a hacer la esperada por muchos arqueología de la pintura. Frédéric Gros, en la nota preliminar de la edición francesa, establece con todo el rigor cómo surge en el año 1976 La voluntad de saber, el primer volumen de la historia de la sexualidad, y en la contraportada anunciaba la continuación en 5 volúmenes que se titulaban en principio: el segundo, La carne y el cuerpo; el tercero, La cruzada infantil; el cuarto, La mujer, la madre y la histérica; y el quinto, Los perversos, siendo el que cerraba el proyecto el que se iba a titular Población y razas. Eh, Parece ser que redactó Les Charles y La cruzada de los niños ya en su momento, y sin embargo se cruzó en la investigación esa revisión de la ética de la antigüedad que supone el uso de los placeres y les uso de soi, el cuidado de sí. En el año 1984, poco antes de su muerte, aparecieron los volúmenes segundo y tercero que acabo de mencionar, y de esa historia de la sexualidad que había iniciado 8 años antes. Toda esa problematización del placer sexual le va a llevar a reflexionar sobre las artes de la existencia, y aquí tenemos este volumen 4 que está consagrado a la problematización de la carne en los padres del cristianismo de los primeros siglos, de Justino a San Agustín. Las confesiones de la carne tiene que ver con toda la veradicidad y con toda la veracidad y con la veridicción y con todo ese decir de la verdad, que es una problemática que va a estar desarrollando en sus cursos de los últimos años. Y esta vuelta
sobre las confesiones de la carne y esta vuelta sobre la ética de la antigüedad, sobre el estoicismo y sobre el epicureísmo, es algo que hizo a instancias de Paul Vine, que le dijo que habría que consagrar una investigación a la experiencia grecolatina de los afrodisíacos. Bueno, entrando ya en el libro, el capítulo primero se le ha puesto por título La formación de una nueva experiencia y su primera parte está dedicada a la creación y la procreación. En todos los capítulos Foucault señala cómo las temáticas que se encuentran en los padres de la Iglesia están muy cerca de las guías para la dirección y de las formulaciones que estaban en la filosofía de la antigüedad, en todo ese régimen de los afrodisia que ha estudiado en el uso de los placeres y en el cuidado de sí, y cómo en la obra de Justino o de Atenágoras, en los pensadores cristianos, late la influencia de los filósofos precedentes. A finales del siglo II, el régimen de los afrodisia reaparece en la obra de Clemente de Alejandría, que va a tener una gran influencia en la articulación del pensamiento cristiano. Va a ir estudiando de Clemente el estrómata y también el pedagogo, y va a mostrar cómo Cristo es el pedagogo que nos enseña lo que es el logos y cómo esa dimensión de pedagogía va a ir haciendo referencia evidentemente a las reglas de la vida, y lo que aquí va a estudiar fundamentalmente Foucault es cómo en el capítulo décimo se establecen los objetivos del matrimonio, y su objetivo fundamental, como sabemos, es la procreación, y cómo ahí se condenan las relaciones contra natura y se establecen también las formas de la sexualidad para generar relaciones que sean fecundas, y cómo se despliega el embarazo frente a las relaciones que no son sino estériles y que conducen al aborto. La cuestión principal o primordial que planteaban los tratados de conducto y las diatribas de los filósofos paganos se refería a la oportunidad del matrimonio, el gameteon, la pregunta del si hay que casarse, y eso es algo que se mantendrá también en algunas formulaciones y reflexiones de los padres de la Iglesia. El pedagogo de Clemente asigna, como digo, al matrimonio el fin de la procreación de los hijos, y sobre todo tiene esa formulación de cómo el hombre no debe tratar a la mujer como su amante, o como se señala en la página 42, no debe disipar el semen a los vientos. Es fundamental tener en cuenta la ocasión, la oportunidad, el kairos de la relación sexual, que siempre tiene que ser entre personas casadas. Puede decirse, según Foucault, que estamos ante el primer ejemplo de una práctica que tendrá una importancia considerable en la historia de las sociedades occidentales, que es la del examen de las relaciones sexuales entre los esposos, y sobre todo esa toma en consideración del kairos, que es en realidad un vínculo que se establece entre la propia actividad sexual y la recepción del logos, ese logos al que se llama Salvador. El objetivo sería la paidopoia, la producción de hijos, la progenitura en sentido estricto, aunque el fin sería la eutecneia, que a veces se traduce como hijos hermosos o como la generación de familia numerosa, algo que produce satisfacción y plenitud. El acto de procreación debe realizarse a causa de Dios, ya que es Dios quien la prescribe al decir multiplicaos, pero también porque al procrear el hombre es imagen de Dios y colabora por su parte en el nacimiento del hombre. Bueno, dedica extensas páginas al análisis del pensamiento de Clemente y el tipo de moralidad, y también esa reflexión donde la cuestión fundamental es ponerse en relación con la divinidad frente a las reglas de la ley de la naturaleza, que son las propias de la filosofía antigua y de la atención a los afrodisia, pero también Clemente sin duda está muy cercano a la petición ética que está en los estoicos y en los epicúreos, de la búsqueda, en los filósofos en definitiva, la búsqueda de la templanza y el control de los apetitos del cuerpo, y cómo las relaciones sexuales tienen que estar vinculadas a la monogamia, es decir, a la relación con la propia mujer. Hay también un principio de restricción, que es la restricción de las relaciones sexuales durante el periodo de la menstruación, dado que, según
Clemente el semen se diluye en la sangre y ésta lo rechaza, y también esa definición que Clemente toma de Demócrito de la unión sexual como una pequeña epilepsia. El hombre debe ser, en definitiva, el amo de sus deseos, no debe dejarse arrebatar por la violencia de estos y no debe entregarse sin control de la razón a los impulsos del cuerpo. Aquí es donde Clemente establece la dinámica del matrimonio temperante, de la necesidad de apartarse de las prostitutas y sobre todo darse cuenta de que hay que estar siempre bajo la luz de la divinidad y que incluso aún rodeado de las tinieblas, la mirada de Dios a la que nada se le escapa está viendo cómo se articula nuestra luz espiritual, y es algo que es específico evidentemente de aquí, de los padres de la Iglesia, esa luz que habita en nosotros y que constituye nuestra conciencia. El cuerpo intemperante se pudrirá porque Dios, al abandonarlo, lo dejará reducido a su condición de cadáver. La templanza no es deshacerse del cuerpo, sino seguir el movimiento del logos. En la página 65 indica Foucault que lo que los filósofos designaban como templanza sofrosine va a tener una significación diferente en Clemente a la del mero dominio de sí mismo, sus pasiones y su cuerpo, y no tiene que ver solamente con una renuncia a las relaciones sexuales, sino sobre todo con la aparición de lo que llama aquí Foucault una economía de la procreación, que es una estricta colaboración entre Dios y el hombre. Se trata de hacer hijos de la forma más sabia, y es algo que se encuentra en el texto de Clemente Estrómata, donde comenta el texto del Génesis sobre la caída de Adán y Eva y sobre la falta cometida, que la pregunta es de si se trata de un acto sexual, una cuestión largamente debatida, la de saber si hubo sexo en el paraíso, y la de si haber tenido esa relación sexual habría sido el pecado, o si habría sido hacerlo cuando no convenía esto a infringir las reglas de la economía del kairos. En el Pedagogo se establece que una humanidad que solo puede regenerarse a condición de saberse niña es aquella que sucumbió a la voluptuosidad y se dejó seducir por los deseos y perdió su estado infantil. Su desobediencia lo hizo hombre privado de todo apoyo del logos pedagógico. Bueno, esa dimensión que encontramos en la articulación del pensamiento y de la moral cristiana, nos dice Foucault que es algo que se establece de Clemente a Agustín, cuando se establece una diferencia entre el cristianismo helenizante con tendencias estoicas, proclive a naturalizar la ética de las relaciones sexuales, y un cristianismo más austero, más pesimista, que solo piensa en la naturaleza humana a través de la caída y que en consecuencia designa las relaciones sexuales con un índice negativo. Y esta instauración de esta ética, de esta moral, de este control de los deseos, tiene que ver con dos elementos fundamentales del cristianismo, que son la disciplina penitencial a partir de la segunda mitad del siglo II y la ascesis monástica desde fines del siglo III. Se trata en efecto de la articulación para Foucault de una nueva forma de la subjetividad, de un ejercicio de uno mismo sobre sí mismo, el conocimiento de uno mismo por sí mismo y la contribución de uno mismo como objeto de investigación, discurso, liberación, purificación de sí y salvación por medio de operaciones que iluminan hasta el fondo de uno mismo y llevan los más profundos secretos a la luz de la manifestación redentora. La carne debe, por tanto, comprenderse a modo de experiencia, y aquí se constituye un código sexual organizado en torno al matrimonio y la procreación, y es algo que se inició en gran medida antes del cristianismo, pero que el cristianismo lo va a convertir en algo esencial. El segundo de los capítulos se titula El bautismo laborioso y comienza con Hechos de los Apóstoles, donde se dice que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hasta el siglo II el bautismo es el único acto eclesiástico que puede garantizar la remisión de las faltas, y es un acto que lava, borra, purifica, es una inmersión que quita manchas, pero también es algo que establece una marca, dado que el agua del bautismo es el sello del Hijo de Dios, y además constituye un renacimiento o un nuevo nacimiento. El bautismo, por otra parte, ilumina, infunde al alma una claridad que viene de Dios, y esta ablución se llama iluminación porque los que reciben esta doctrina
tienen el espíritu lleno de luz, como se dice en Justino en su Apología. La remisión bautismal está ligada, según Foucault, al acceso a la verdad, y también tiene que ver con aquel que se arrepiente, con la metanoia o penitencia, que son centrales en el sacramento del bautismo. El bautismo tiene, por otro lado, una dimensión continua, dado que el cristiano tiene que estar en una actitud sistemática de vigilancia continua y de renuncia gradual, y el arrepentimiento es un acto de gran inteligencia, como se dice en Hermás el Pastor. La remisión de los pecados y el acceso a la verdad exigen un tercer elemento, que es la metanoia, la penitencia. La metanoia constituye un acto complejo, que es el movimiento del alma que accede a la verdad y una verdad manifiesta en ese movimiento. Bueno, hay todas unas reglas de preparación al bautismo para cómo purificarnos si estamos absueltos y cómo acceder al perdón y saldar la deuda y la pena. Y sobre todo podemos encontrarla en Tertuliano, en su texto de baptismo, donde hace un completo elogio del agua y recuerda los valores espirituales que tiene y que se manifiestan en las Sagradas Escrituras. También reflexiona Tertuliano sobre aquellos que postergan el momento del bautismo para continuar pecando y cómo no se dan cuenta que Dios ve todos los crímenes de la temeridad humana que se encuentran en el ejemplo de Adán, que había pronunciado su condena a Dios y le expulsó del paraíso y le dejó sometido a la muerte, pero luego recuperó la misericordia y se arrepintió, y el perdón de Dios otorga a los hombres es una suerte de metanoia que él libremente nos ofrece, suspendiendo los efectos de su ira. El periodo que precede al bautismo no debe ser el de una confianza arrogante en uno mismo, sino que debe ser un tiempo de peligro y de temor. Ya no se trata, dice Foucault en la página 81, simplemente del temor de Dios, en el sentido en el que en el Antiguo Testamento habría que temer la ira divina si no se respetan sus mandamientos. La necesidad del metus, del temor como dimensión constante de la existencia cristiana, abarca tanto el temor de Dios como el temor a uno mismo, es decir, el miedo a la propia debilidad, las flaquezas de las que uno es capaz, las insinuaciones del enemigo con mayúscula del alma, la ceguera o la complacencia que nos llevarán a dejarnos sorprender por él. La conciencia de uno mismo nunca es enteramente la de alguien que es amo de sí, ni tampoco de aquel que conoce el todo, sino de aquel que adquiere un compromiso para tratar de salvarse de los peligros. Por tanto, aquí la moral cristiana establece todo un camino de purificación, un camino en el que el pecador tiene que estar constantemente implorando perdón, y tiene que ser un proceso de elaboración constante en el que el pecador, llorando sus faltas, va pidiendo el perdón hasta el momento en el que se produce el bautismo y accede a través de plegarias, ayunos, genuflexiones y vigilias al reino de esa resurrección. Tertuliano, en el de penitencia, dice: qué cálculo tan insensato como injusto el de no cumplir la penitencia y esperar la remisión de las faltas, es decir, no pagar el precio y tender la mano para recibir la mercadería. El Señor ha puesto ese precio al perdón, nos ofrece la impunidad a cambio de la penitencia. La moneda de la penitencia no mide el valor de la remisión obtenida, sino que atestigua la autenticidad de aquello que se le da en pago. Es la probatio penitentiae, la prueba de la penitencia. Y aquí analiza a través de los textos de Tertuliano la institución de un catecumenado que va a tomar una gran importancia a lo largo del siglo III, que podría, sugiere Foucault, tener que ver todos estos contenidos doctrinales con los modelos de las religiones mistéricas, con el cuidado en el que se iban preparando a los iniciados, como sucedería, por ejemplo, en los misterios eleusinos, y como aquí hay toda, como señala Hipólito, en la tradición apostólica, una serie de ritos que tienen que ver con el interrogatorio, con las pruebas, con exorcismos, con la liberación, con los misterios scrutinimum, con esa confesio que viene de la palabra griega exomologesis, el acto global mediante el cual uno se reconocía como pecador, pero también con esa necesidad de convertirse en un sujeto veraz sobre sí mismo, algo que es esencial para la purificación y para la salvación. El bautismo comportaba, por tanto, una relación con la muerte, pero también una regeneración, un volver a nacer a una vida verdadera. San Pablo, en la epístola
a los romanos, dice que por medio del bautismo fuimos pues sepultados con él en la muerte, a fin de que así como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros vivamos una vida nueva. En De Resurrectione Carnis, Tertuliano se refiere al texto de San Pablo y comenta el principio de que morimos en el bautismo per simulacrum, pero que per veritatem resucitamos en la carne como Cristo. Concebir el bautismo, por tanto, como una muerte de la muerte, como una resurrección, pero también como una inversión del sentido de la muerte, una muerte que hace morir al pecado y una muerte que hace morir a la propia muerte, y por lo tanto tiene que ser ardientemente deseada. La vida cristiana es evidentemente una vida puesta bajo el signo de la mortificación, una mortificación que significa un dar muerte voluntariamente, pero también poner término a la muerte misma. Hay que acabar con el enemigo que está siempre intentando dominar nuestra alma, y aquí aparece la concepción demonológica del mal y toda la idea del pecado, pero también la existencia cristiana como una existencia de un combate espiritual continuo. La tercera parte se titula La segunda penitencia y está dedicada al análisis del texto El pastor de Hermás, y en él nos va a ir hablando de toda esa dimensión de la metanoia y también de cómo la penitencia remite a la resurrección de Cristo, y esa penitencia es más estricta que el bautismo y tiene que ver con aquel principio de Orígenes, apolambeian tas amartías, y toda la concepción del bautismo como un trabajo tremendamente laborioso. Hay toda una serie de procedimientos que conducen hacia la confesión y sobre todo esa dimensión en la que el penitente no se reconcilia jamás y está implorando constantemente el perdón en una penitencia en la que se describe, por ejemplo, en Tertuliano de la siguiente forma: hay que tenderse bajo el costal y la ceniza, envolverse el cuerpo con oscuros andrajos, abandonar el alma a la tristeza, corregir con duros tratamientos los miembros culpables. De ordinario, el penitente alimenta las plegarias con ayunos, gime, llora, implora día y noche dirigiéndose al Señor su Dios, se revuelca a los pies de los sacerdotes, se arrodilla ante quienes son queridos por Dios, pide a los hermanos que sean sus intercesores para obtener el perdón. La exhomologesis hace todo esto para dar crédito a la penitencia. Durante todo el capítulo hay pasajes muy brillantes sobre las lamentaciones y el poder de las lágrimas, sobre el penitente que hace profesión de sus pecados, sobre esa dimensión de la exhomologesis, de la publicatio sui, de la publicación de sí mismo, de esa penitencia como ritual colectivo y de cómo el pecador se purifica a través de la suciedad que lo cubre, y al humillarse se levanta como alguien digno de ser glorificado, digno de la resurrección que está solicitando, y cómo aquí encuentra de nuevo Foucault toda una serie de procedimientos de verdad y cómo se pone de manifiesto a la verdad como verdad de la falta y como articulación del ser del verdadero pecador. El penitente no tiene tanto que decir la verdad sobre lo que ha hecho, cuanto hacer la verdad al manifestar lo que él mismo es. Es decir, quien se confiesa es absuelto de inmediato, como dice San Ambrosio en sus cartas, o San Juan Crisóstomo, que en pocas palabras dijo: enuncia tu falta y así la destruiréis. El no sé de Caín, cuando Dios le interroga por el asesinato de su hermano, el no sé es un no sé del criminal, porque Caín lo que hace es que rechaza la verdad y así convierte su pecado en una ofensa más grave, dado que su pecado resulta irreparable. La Iglesia cristiana, dice en la página 120 Foucault, planteó el carácter fundamental de la obligación de verdad para quien ha pecado y como condición de una redención posible. Decir la verdad sobre la falta propia, o mejor, manifestar en su verdad el estado de pecador, es indispensable para que el pecado cometido sea perdonado. Aquí dice Foucault que por un lado hay un modelo médico que tiene que ver con la medicación penitencial, y como el cristianismo primitivo, en el cristianismo primitivo el que cura las heridas no es el sacerdote, dado que el único médico al que se reconoce en la penitencia es Cristo, es decir, el propio Dios, y es necesario que el pecador le muestre a ese médico sus llagas y desvele sus males ocultos.
Tan resuelta será la curación porque Dios conoce ya de suyo aquello que no se le puede ocultar, que es la completa verdad, pero también el enfermo lo que está estableciendo es una terapia en la que merece la curación y el precio de la curación no es otro que la verdad. El segundo modelo después del médico es el recurso al modelo judicial, una penitencia en la que el cristiano antiguo no tiene al sacerdote por juez, sino que el penitente se las tiene que ver con Dios mismo y por lo tanto es un juez al que no se le puede poner nada en una zona de sombra ni nada está oculto por él, dado que todas las faltas son por él conocidas. En ese sentido, el que confiesa tiene que evitar justificarse, sino que únicamente tiene que evitar mentir a Dios. Y el tercero de los modelos es el modelo de la obligación de exhomologesis, la obligación del penitente de manifestar la verdad de su estado pecador en una autenticidad que se funda en la relación tercera, que no sería ni la medicina ni la justicia, sino la verdad del martirio. El mártir se le promete perdón de sus pecados, dado que la sangre que derrama es la sangre que lava sus faltas. Los mártires son condenados a la muerte, pero el martismo es una conducta que es la conducta de la verdad, el testimonio de la creencia, por medio de la cual se muere, y es la manifestación de que la vida de aquí abajo no es otra cosa que una muerte, pero que la muerte da acceso a la verdadera vida, testimonio de que a través del sufrimiento no se desfallece, sino que se consigue la resurrección, porque, insisto, la verdadera vida está en otra parte. En cualquier caso, ahí lo que también vemos es que no se trata meramente de decir la verdad, sino de hacer la verdad de la metanoia, la verdad del arrepentimiento, de la mortificación, y así surge la resurrección a la verdadera vida. Este capítulo termina Foucault diciendo que el penitente, según dice San Ambrosio, debe ser como el joven que vuelve a su casa después de una larga ausencia. Aquella a quien él había amado se presenta y le dice: aquí estoy, ego sum, yo soy. Y él responde: sed ego non sum ego, pero yo no soy yo. Llegará un día en la historia de la práctica penitencial en que el pecador tendrá que presentarse ante el sacerdote y detallar verbalmente sus faltas: ego sum, soy yo. Pero en su forma primitiva, la penitencia, a la vez ejercicio y manifestación, mortificación y veredicción, es una manera de afirmar ego non sum ego, yo no soy yo. Los ritos de exhomologesis provocan la ruptura de la identidad. Bueno, en todo el libro de Foucault es significativo ver cómo este pensador está, sencillamente se le ve disfrutando, leyendo, como hemos visto, a Tertuliano, a Clemente, a Hermás, a San Agustín, y está disfrutando con todas las descripciones y está dejando solamente pequeños apuntes de cómo se va constituyendo el sujeto, y este sujeto de la verdad y ese hacer la verdad más que decir la verdad, y está dejando constantemente sugerencias que está desarrollando en esos mismos años en sus cursos y que seguramente habrían llevado a rematar y articular todavía más las conclusiones y las reflexiones en este inédito, en este volumen cuarto de la historia de la sexualidad, como esta impresionante reflexión sobre el yo soy, el ego sum, como en realidad un no soy yo, es decir, como una ruptura y una cancelación de la identidad. El cuarto de los capítulos se titula El arte de las artes, y es un capítulo sobre la dirección espiritual y sobre el examen de conciencia, y comienza con San Juan Crisóstomo, que se remite en esta dirección y este examen de la conciencia al ejemplo de los filósofos paganos, e incluso cita a Pitágoras. Bueno, una vez más señala Foucault como en la filosofía y en el pensamiento de los padres de la Iglesia están presentes las escuelas de filosofía, como sería el caso de los estoicos y de los epicúreos, pero también el examen de la conciencia que se encontraba en los pitagóricos en sus reglas de vida, y sobre todo los célebres versos del Carmen Aureum, en el que se refleja aquella tradición antigua con la frase: no permitas que el dulce sueño se deslice bajo tus ojos antes de haber examinado cada uno de los actos de tu jornada. Fue todo ese gran desarrollo de la filosofía helenística como dirección de la conciencia y como examen del alma lo que aquí se está recogiendo en los padres de la
Iglesia, pero también las reglas del dominio de sí, que se encuentran en el Tratado de Galeno sobre las pasiones del alma y lo que es la constitución del cuerpo sano frente al cuerpo enfermo, pero también la importancia que tiene el sentimiento del alma en relación con lo que hace o con lo que constituye el objeto específico de su examen, y también la importancia que tiene el texto sobre la ira de Séneca y las palabras del conoxtis de moribus suis apud me causan dico. Ha hecho el examen de su conducta, me cito ante mi propio tribunal. Este modelo judicial, la imagen de un tribunal, de una inspección, ese escudriñarse, examinarse, ese detectar y sopesar lo que hemos hecho, se encuentra evidentemente en los textos de Séneca. No es, dice en la página 133, cuestión de que uno se reproche lo que ha hecho, sino de constituir esquemas de comportamiento racional para circunstancias futuras y fundar así la autonomía de modo que coincida con el orden del mundo mediante la puesta en juego de los principios de la razón universal. El cristianismo no dio cabida a esas prácticas de inmediato. Hay que esperar casi hasta el siglo IV para que se definan la obligación y las reglas del examen de conciencia o se desarrollen las técnicas de una dirección de las almas. Los temas de la filosofía antigua impregnaron el pensamiento cristiano mucho antes de que en él se abrieran paso los procedimientos propios de la vida filosófica. Eso es algo que está presente en el Pedagogo de Clemente de Alejandría, la búsqueda de la belleza pura por medio de la oración, pero también del examen de sí, y sobre todo de ese modelo propio de la religión cristiana, que no es el del maestro que enseña a un alumno, sino el de Cristo, que se sacrifica por los hombres cuando estos caen y que sirve de intermediación ante Dios. El cristianismo dio escasa cabida a las prácticas de la dirección y del examen de conciencia de la filosofía antigua, sino que se desarrollaron y se adaptaron a nuevas formas y efectos con el monacato dentro de las instituciones que a partir de ese momento se despliegan. El monacato se presentará como vida filosófica por antonomasia y así analiza Foucault a Gregorio Nacianceno, retomando la expresión utilizada de ordinario para designar la filosofía, que es la teknon, el arte de las artes. Así se dice, no sé en qué ciencia o qué potencia podría tener la osadía de asumir semejante prelatura. A decir verdad, me parece que guiar al hombre, el más diverso y variable de los animales, es el arte de las artes y la ciencia de las ciencias. Bueno, cuando está hablando de de este arte de las artes y de esa realidad filosófica o de cómo el monacato asume esa dimensión de la filosofía, me hacía gracia que hay una nota que es la nota 30 que pone nota vacía, y esa falta de notas a veces le lleva a uno a pensar que este texto inacabado de Foucault permite ser escrito como este arte de las artes, que acaso tenga que ver con la constitución de disciplinas artístico-estéticas contemporáneas que tienen algo de monacato o de eremítico, incluso de autoflagelante, pero que tienen difícil ejemplificación. Hasta la época contemporánea, sigo con Foucault, la dirección de los individuos, la conducción de las almas y la guía paso a paso, la exploración en común de todos esos momentos, se ha puesto bajo el signo del ars artium, de ese arte artístico, que es algo que va a analizar de la mano de las instituciones y las colaciones de Casiano, toda esa cuestión de el principio de dirección, dado que quienes no son dirigidos son como hojas muertas, y esos principios de dirección tienen que ver con un don elevado, que sería el don del Espíritu Santo, que permite dirigir a los otros, pero también es la voluntad o el deseo de hacerse dirigir, y cómo hay que buscar una obediencia perfecta y exhaustiva, y cómo se articula toda esa regla de la obediencia como un obedecer en todo, que es la subditio, y que todo debe hacerse conforme a una orden. Este es el officium, el oficio del monje, según dice San Jerónimo, porque el oficio del monje no es otro que obedecer, como aquí aparece toda la regla de la paciencia, una obediencia y una paciencia que según Casiano hay que obedecer aunque sea absurdo, aun desprovisto de significación, una orden debe ser ejecutada acabadamente, como por ejemplo cuando se menciona al abad Juan como héroe de la obediencia, cuando su maestro lo envió a regar durante un año un palo seco
plantado en pleno desierto, que es una prueba de obediencia, de paciencia y de inmediatez. Muy interesante estas páginas sobre esta subditio, sobre esta obediencia absoluta, inmediata, incluso en el seno del absurdo, que tiene que ver evidentemente con la constitución también de una forma de la subjetividad política en la que hay una prueba, que es la prueba de la no rebelión, y esta servidumbre voluntaria a través del monacato, como digo, podría perfectamente trasladarse al campo político, al campo de la reflexión mucho más amplia. El punto de partida de esta obediencia es un sentimiento negativo, que es el temor de Dios, el miedo a sus castigos, el temor a ofenderlo, a provocar su ira, y el punto de llegada es la caridad, es decir, la posibilidad de actuar por amor al bien mismo y a la alegría que da la virtud. La tranquilidad del alma, en el vocabulario de Casiano, constituye el equivalente de la apatheia de la filosofía antigua. Habla luego del recurso a Dios y de esas privaciones excesivas que a veces debilitan el cuerpo y conducen a un estado en el que se cae en la negligencia o la apatía que hace languidecer. El hombre en su conducta debe evitar el exceso, y así por tanto Casiano utiliza la palabra discreción, que equivale al término diacrisis, esto es en griego la capacidad de distinguir las diferencias, pero también la aptitud de decidir entre dos partes y también el acto del juicio mesurado. De lo que está hablando aquí Casiano es del combate contra el exceso de ascetismo como algo que es duro y peligroso, y sobre todo este matiz antiascético que anima todo el elogio de la discreción tiene una razón histórica bien conocida. En el siglo IV, la disciplina de la vida monástica y las reglas cenobíticas que se formulan, pero también sus prescripciones y sus consejos que rodean a la escuela del desierto o la semianacoresis, se elaboraron sobre todo en el Bajo Egipto, donde Casiano tomó lo esencial para sus lecciones y ejemplos como reacción frente a las formas salvajes, anárquicas, individuales y competitivas del ascetismo, es decir, frente a los ermitaños ancianos, a los monjes vagabundos que rivalizaban en justas ascéticas y maravillas taumatúrgicas y que realizaban proezas de la mortificación, se establece la regulación de la vida monástica que tiene por objeto fijar un camino medio accesible a la mayoría de los monjes y capaz de encontrar cabida en las instituciones comunitarias. El monje cristiano jamás puede ser medida de sí mismo, por avanzado que esté en su camino de santidad. Tiene que buscar la discreción, que es la que le lleva a la gracia y la que le encamina verdaderamente hacia la virtud, pero tiene que estar entregado constantemente al examen, a la confesión, a ese examen del pensamiento, de la cogitatio. Y este examen del movimiento del pensamiento es el proceso en el cual se examina y se somete al pensamiento a un control exhaustivo, es decir, es todo aquello que pasa por la oración, la meditación, el recogimiento, la fijación de la mente en Dios, y ahí la cogitatio constituye un problema principal. La cogitatio de Casiano no es simplemente un pensamiento entre otros, es lo que a cada instante, dice Foucault, amenaza con provocar un trastorno en el alma que tiende hacia la contemplación. Así entendida, es menos un acto de un alma que piensa que la perturbación en un alma que busca asir a Dios. Es el peligro interior. Contra ella debe revelarse una desconfianza incesante que la considere sospechosa y la examine. Por tanto, se trata de un combate interior, de un combate contra los pensamientos múltiples, contra la movilización del pensamiento, y la discreción es una diferenciación, una búsqueda de un camino recto, pero también es una verbalización de aquello que puede conducirnos hacia el pecado, y sobre todo es un intento de escapar de Satanás y de los malos pensamientos, y sobre todo tratar de poner los malos pensamientos a la luz. Así en las colaciones Casiano dirá que un mal pensamiento expuesto a la luz del día pierde de inmediato su veneno. Aún antes de que la discreción haya pronunciado su fallo, la horrible serpiente a la que esta confesión, por así decir, ha arrancado de su antro subterráneo y tenebroso para arrojarla en medio de la luz y exhibir su vergüenza, se bate en retirada. La confesión es así iluminar en plena luz lo que se escondía en la sombra del secreto. Es un juego de luz, es hacer abandonar de ese lugar oscuro, y es a través de la virtus confessionis, de la confesión, cómo se produce esa fuerza operativa que dice, muestra, expulsa
y libera. Y así es sobre todo esa necesidad de controlar los pensamientos, las cogitaciones, la que permite la creación de una puritas cordis, de una pureza del corazón, que es el fin de la vida monástica. Pero sobre todo es esa búsqueda de la veredicción, de los secretos que ignoramos en nosotros mismos. Por último, termina este capítulo, la exagoreuosis hace que tendamos a examinarnos sin descanso. No es para sentarnos en nuestra propia soberanía ni para poder reconocernos en nuestra identidad. Se desarrolla permanentemente en relación con el otro, la forma general de una discreción y de una dirección que somete la voluntad del sujeto a la de otro con el objetivo de detectar en el fondo uno mismo la presencia del otro con mayúscula, ese otro que es el enemigo, Satanás, y el fin último de acceder a la contemplación de Dios en la pureza del corazón. Esta pureza no debe entenderse como la restauración de uno mismo o como una liberación del sujeto, al contrario, es el abandono definitivo de cualquier voluntad propia, una manera de no ser uno mismo ni estar ligado a sí por lazo alguno. Es un desasimiento, y esta dinámica de desasimiento es la paradoja esencial para estas prácticas de la espiritualidad cristiana. La veredicción de uno mismo está fundamentalmente ligada a la renuncia de sí. Y este trabajo es un trabajo sin término que debe constituir cierta manera de morir de uno mismo. El segundo bloque del libro, el capítulo segundo, lo han titulado Ser Virgen y habla sobre la importancia de los textos sobre la virginidad en el siglo IV y sobre todo la importancia que tiene en San Ambrosio y en la primera epístola a los Corintios, cuando se dice que bien le está al hombre abstenerse de mujer, y se habla de toda esa dinámica de la que ya estableció reflexiones Tertuliano, de los eunucos voluntarios y cómo los cristianos han ido más lejos que los verdaderos filósofos en su búsqueda de la castidad, y cómo la cuestión de la virginidad no debe considerarse como un mero principio de abstención que complete de algún modo las prohibiciones particulares con una recomendación general de continencia, sino que es un fortalecimiento de la concepción cristiana de la carne. El primer capítulo de esta sección se titula Virginidad y continencia y analiza el texto escrito por Cipriano y el banquete de las 10 mujeres de Metodio de Olimpo, que se escribió hacia el año 2071. En el de Habitu Virginum de San Cipriano, que se escribe en la primera mitad del siglo III, es el tratado más amplio dedicado a la práctica de la virginidad, y aquí va a hablar sobre todo de cómo se encaran esas realidades espirituales y cómo el velo de protección es fundamental, y explica cómo deben comportarse las vírgenes, la importancia de la disciplina y de la búsqueda de la vida incorruptible y también de la virginidad que a través del bautismo permite que haya una vida que no esté jamás perturbada por la suciedad, y la importancia que tiene mantener un rostro incorruptible, que la Virgen cuando la vemos sabemos que lo es, solamente por los signos externos y por la forma en la que la luz emana de ella, y establece aquí San Cipriano toda una tecnología de la virginidad, y establece todo ese debate sobre el papel que tiene el matrimonio en relación con la famosa frase creced y multiplicaos, es decir, cómo la carne nace de la carne en un acto de creación demiúrgica. Bueno, va a ir analizando toda esta dimensión del papel del matrimonio y cómo nuestra debilidad puede hacer que los matrimonios no sean puros y castos, y cómo hay una reiteración de la encarnación como el acto de creador original, y esa búsqueda de las almas que se acercan a la belleza de lo incorpóreo. Hay una serie, sin duda, aquí de temas platónicos, pero también de temáticas como la comparación estoica de la vida con un teatro y esa búsqueda de la verdad, que recordaría incluso a la visión de la verdad que establece o que narra Sócrates recordando a Diotima de Mantinea en el banquete platónico, y cómo toda esa búsqueda del arte de la virginidad tiene la dimensión de vida estética, que es definida por Atanasio o por Gregorio de Nisa como una auténtica vida filosófica, y cómo toda esa moral que se va a establecer a través de la cristiandad tiene que ver con el debate que se establece entre la vida filosófica y la existencia matrimonial,
que en realidad tienen una absoluta incompatibilidad, y como la vida matrimonial perturba todo el desarrollo de la vida, de la visión, de la vida teorética, y nos aparta del famoso tema del de vita beata, el de la vida tranquila, y cómo ese encuentro con las concepciones tradicionales de la filosofía, del pensamiento, del conocimiento verdadero y de la verdad dicha, parece que estuvieran perturbados por la existencia matrimonial. Bueno, la cuestión de la virginidad es una cuestión central, evidentemente, en los padres de la Iglesia, y sobre todo tiene que ver también con el debate sobre las relaciones sexuales en el paraíso, que aparece continuamente a lo largo de todo el libro, y también cómo el género humano podría fecundar o podría haber fecundado en el paraíso de forma angélica sin necesidad de contacto sexual, y toda esta reflexión sobre cómo sería el sexo paradisiaco que se establece en la mitad del libro es fundamental en relación con la virginidad como una mutación real de la existencia, y la virginidad como una modalidad que abre la existencia angélica, dado que quien se ha consagrado y quien se ha conservado en la castidad, en cierta medida ya es un ángel. Bueno, también estaría la cuestión de en qué medida se puede hacer compatible la virginidad y la castidad con el imperativo del creced y multiplicaos, y con la aparición del pecado, y con cómo es posible llevar una vida angélica dentro del mundo en un tiempo como el nuestro, que es un tiempo que apremia, pero también con la certeza de que puede que se esté acercando la apocatástasis, es decir, el tiempo de la resurrección. Bueno, todo este capítulo sobre la resurrección está basado en la búsqueda de esa belleza interior y de la mística de la virginidad como una concepción de la historia del mundo, pero también como una metahistoria de la salvación, que es algo que se encuentra, por ejemplo, en Basilio de Ancira, en su texto de la verdadera integridad de la virginidad, y también con esa necesidad de curar las almas por medio de la penitencia, de la confesión, del bautismo. El siguiente fragmento está dedicado al análisis de ese libro de Basilio de Ancira que he mencionado, de la verdadera integridad de la virginidad, y trata sobre la virginidad y el conocimiento de sí, y cómo hay que evitar los abrazos y los contactos, y tratar de evitar el pecado manteniendo la castidad, y que esa castidad tiene que ver también con los actos del pensamiento, incluso con los pensamientos más secretos, y cómo el ángel de la guardia nos protege, y cómo el alma no solamente es visible en su apariencia, sino en sus pliegues y en sus repliegues más recónditos, y cómo hay que crear una relación con uno mismo que sea una relación de control, un dominio interno, que también es una forma de la sujeción. Bueno, aquí está el famoso tema del assujettissement Foucaultiano, cuando habla de cómo aquí hay una relación con el poder del otro, y de la mirada que establece una sujeción del individuo y también una objetivación de la interioridad. Señala aquí de la mano de Casiano, de sus instituciones, que la incorrupción de la carne radica menos en la privación de mujer que en la integridad del corazón, que conserva incorrupta su santidad por el temor de Dios o por el amor de la castidad. La castidad aparece así como un estado terminal en el que ya no hay que combatir los movimientos de la concupiscencia carnal, dado que tenemos un cuerpo que es el cuerpo de un pobre animal de carga. La vida monástica es un arte y una disciplina que alimenta el alma y la conduce con alegría hacia la belleza de la divinidad, desde la conciencia de que no hay confusión en la mirada de Dios y nada escapa de su luz ni puede ser custodiado secretamente en el ámbito de la sombra. Y todo este capítulo nos habla también de todo ese impresionante combate espiritual, un combate en el que en primer lugar hay que luchar con la gula, pero sobre todo esos combates son contra 8 adversarios, que son la gula, la fornicación, la avaricia, la ira, la tristeza, la cedía, la vanagloria y la soberbia, que no coinciden plenamente con los pecados capitales. Y también hay que evitar la tentación, que va a tener un papel fundamental como un elemento dinámico, pero también como un episodio dramático, y sobre todo va a decir en la página 248 que durante la formación de la ética cristiana, el cristianismo no desarrolló las tecnologías del alma o de sí en torno a la categoría de falta, ni siquiera ampliada, ni siquiera interiorizada, sino en torno a esa noción de tentación, que es a la vez una unidad dinámica en las relaciones de uno mismo con el exterior, una unidad
táctica de retroceso o rechazo o de generación o expulsión, una unidad de análisis que en la reflexión de uno sobre sí mismo requiere el reconocimiento del otro y de las figuras interiores que lo enmascaran. La ascética del ayuno para vencer la gula y la resistencia a la fornicación, ese salir de la carne sin dejar de morar el cuerpo, son los asuntos fundamentales de esta moral primitiva de la cristiandad, pero también el control de la libido y de las pasiones corporales. Bueno, también es fundamental mantener atento el movimiento del pensamiento y controlar, diríamos, las derivas del pensamiento que pueden conducir hacia el pecado, y hay que crear toda una técnica para vigilar, analizar y diagnosticar el pensamiento, sus orígenes, sus cualidades, sus peligros, sus poderes de seducción y todas las fuerzas oscuras que pueden ocultarse bajo su aspecto. Y esta subjetivación, dice en la página 262, es indisociable de un proceso de conocimiento que hace de la obligación de buscar y decir la verdad sobre uno mismo una condición indispensable y permanente de aquella ética. Esta es la cuestión a la que todos los capítulos concluyen o a la que conducen, que es esta reflexión sobre la relación entre la verdad y la subjetividad como una verdad que es una verdad de sí o que da cuenta de sí en la constitución de esta filosofía del cristianismo primitivo. El capítulo tercero se titula Estar casado y nos habla del deber de los esposos y cómo el cristianismo antiguo no encontramos tantos tratados sobre el matrimonio como sobre la virginidad, pero hay aquí una tecné que se encuentra en el Pedagogo de Clemente y cómo se van a ir expandiendo estas reflexiones en la segunda mitad del siglo IV, y hubo un esfuerzo por fortalecer la significación religiosa de la vida cotidiana y atenuar así el dimorfismo que podía llegar a establecerse entre las distintas modalidades de la vida cristiana, y cómo hay que desarrollar toda una serie de instituciones, sobre todo a partir del momento en el que el cristianismo se convierte en la religión de Estado, y cómo sus exigencias morales van a coincidir con postulados e instituciones administrativas imperiales, ¿no? Así en la página 261 se nos dice que el desarrollo de la administración imperial y la desaparición gradual de los poderes tradicionales asignaban un papel cada vez más importante a la familia, entendida como célula matrimonial, y la hacían ver como el elemento básico de la sociedad y el punto de articulación primordial entre la conducta moral de los individuos y el sistema de las leyes universales. Y cómo toda esta dimensión de la articulación de la familia, de la relación con la mujer, de la mortificación del penitente, de las cualidades, de las pasiones y de los deseos, de su duración y también de cómo se va articulando la parentela, es algo que proviene de los textos de Orígenes, que hacía del matrimonio la figura que representa el vínculo de Cristo con la Iglesia, dado que Cristo aparece como el esposo, el alma y la cabeza, mientras que la Iglesia sería su prometida, el cuerpo en el que el cuerpo que va a ser fecundado, y como entre Cristo y la Iglesia se establece una relación matrimonial. Y también a partir de ahí se fundaría toda una ética del matrimonio, una aclimatación a la moral matrimonial pagana en el seno del cristianismo, y cómo está basada en un principio de desigualdad natural, en la que el hombre es más importante, de un principio de complementariedad, de un deber de enseñanza ligado al respeto y al pudor, de un principio de permanencia de fidelidad, de un principio del vínculo, pero también tiene mucho que ver con toda esa fórmula que está en Crisóstomo de que bello es el matrimonio y que el matrimonio tiene por fin no solamente la procreación, sino también el matrimonio lo que impide es la fornicación desaforada y el descontrol de los deseos, y la procreación aparece como una imagen de la inmortalidad, pero también como una continuación de la humanidad, dado que los hijos ofrecen una suerte de imagen de la resurrección. El matrimonio se presenta como límite y como ley, y como límite precisamente de la concupiscencia, y así el matrimonio tiene que ver con una suerte de mantenimiento de la virginidad, pero también de una deuda contraída en el seno del matrimonio, y cómo esa relación matrimonial también es una relación de control de los deseos, en la que se trabaja constantemente sobre el deseo tanto en la vida monástica cuanto en el seno de la vida matrimonial,
y esa relación con uno mismo es una relación que tiene que ver con el control del movimiento del pensamiento, pero sobre todo con la organización, dice al final de este capítulo, de dos soledades que cruzan sus responsabilidades y que encadenan sus deudas. Visión muy técnica, evidentemente, y jurídica y procedimental del matrimonio, pero que esta idea del matrimonio como cruce de soledades y encadenamiento de deudas bien podría continuarse en la genealogía de la moral y en la genealogía de la moral en el sentido nietzscheano de los ideales ascéticos. El siguiente capítulo se titula El bien y los bienes del matrimonio, y aquí entra a analizar la obra de San Agustín y sobre todo, bueno, si es preferible entregarse al matrimonio o escapar a los inconvenientes del matrimonio para dedicarse a la vida de la teoría, a la vida de la visión, y cómo se puede mantener aquí la virginidad o cómo se articula el hombre de deseo, y cómo tiene que ver con polémicas contra los maniqueos y cómo hacerse cargo del imperativo de creced y multiplicaos y derramar la belleza sobre el mundo, y cómo para Agustín las reglas de lo matrimonial tiene que ver con la función de que ayudan al hombre a desarrollar una sociedad sobre la tierra, y cómo esa idea del de bono conyugal y de lo bueno de lo conyugal tiene que ver con la teología moral del matrimonio, del cristianismo medieval y del moderno, pero sobre todo el matrimonio aparece como deseable en la medida en que permite formar, multiplicar y establecer sólidos vínculos de la amistad. Es decir, el matrimonio aparece vinculado a la amistad, pero la articulación en San Agustín de la sociedad, en la creación de esa ciudad de Dios, pero también en las reglas, podríamos decir, del comienzo de la articulación de la comunidad, y cómo va a decir San Agustín en De Bono Conyugali que la continuidad de la sociedad se da a través de los hijos, único fruto honesto, no de la unión de la conjunctio del marido y la mujer, sino de su comercio carnal, de su concubitus, y cómo esa prole es en cierta medida la purificación de la vida informe que se encuentra en el semen, y cómo el honor conyugal es la castidad en la procreación. Esto es, la moderación de la libido y el uso de la conyugalidad como un freno a la concupiscencia, y cómo el deseo es un deseo que tiene que ser limitado, y también en las retractaciones Agustín va a hablar sobre esa libido y, por ejemplo, también sobre los matrimonios de los profetas. El capítulo siguiente se titula La libidinización del sexo y analiza la Civitas Dei, la ciudad de Dios, donde Agustín retoma la descripción del paroxismo sexual en sus 3 puntos esenciales. El paroxismo sexual es una sacudida física del cuerpo que no se puede controlar, un estremecimiento del alma arrastrada a su pesar por el placer, y un eclipse final del pensamiento que parece acercarlo a la muerte. El deseo, la libido, que excita las partes pudendas del cuerpo, no se conforma con apoderarse del cuerpo por dentro y por fuera, sino que estremece al hombre en su totalidad. La conclusión final es fácil de deducir. Se pregunta San Agustín en La ciudad de Dios: ¿qué amigo de la sabiduría y los goces santos que lleve una vida conyugal no preferiría, si pudiera, engendrar hijos sin ese deseo, sin esa libido? Bueno, esta idea de engendrar hijos sin deseo es en realidad, una vez más, el control del exceso, que es lo que tiene que ser condenado. Aquí una presencia otra vez de la filosofía de la antigüedad. Una de las categorías éticas más frecuentes en la antigüedad es la moderación y la templanza, que el cristianismo va a retomar en muchas ocasiones. Agustín tuvo, dice en la página 345 Foucault, que realizar 2 operaciones: definir dentro del acto sexual una línea divisoria anterior al exceso que pudiese señalar el mal que le es inherente, pero definir también el mecanismo mediante el cual la caída había podido introducir esa disposición en una naturalidad del acto sexual que hasta entonces no la conocía. En suma, tuvo que determinar el acontecimiento metahistórico que modificó el acto sexual en su forma original, de modo tal que en lo sucesivo comportara necesariamente el mal que podemos constatar con los filósofos antiguos cuando observamos cómo se desenvuelve encontrar lo que podríamos llamar la libidinización del sexo paradisíaco. Es decir, hay que esbozar una moral de la conducta sexual, y sobre todo esbozarlo en una reflexión sobre el sexo en el paraíso como un acto del que la libido está excluida, esto es, está excluida la fuerza compulsiva. Es fundamental esta cuestión de la relación sexual sin libido,
como comienzo de ciertas meditaciones del Ars Sexualis, pero sobre todo como en la caída va a aparecer la estructura del sujeto como aquella voluntad o aquel escapar de la voluntad de sí mismo, es decir, aquello que se vuelve involuntario, y cómo la revuelta del hombre reproduce la revuelta contra Dios. Cuando caemos en el pecado, se despierta en Adán y Eva el pudor y se pierde la inocencia, y esto afecta a la mirada y surge una involuntariedad del sexo, es decir, el movimiento de la concupiscencia. Esa dinámica de la concupiscencia, que es la erección de Adán, es el estigma de lo involuntario, es decir, el sexo después de la caída del pecado es el sexo de la erección, pero también es el sexo de la impotencia de la erección. Y es aquí, en toda esta dimensión, donde Agustín define las nuevas relaciones de la libido con el alma y fija el estatuto de la libido con respecto al pecado. En la historia de la subjetividad estamos sin duda en un momento crucial en la historia de la subjetivación del sexo y en la formación del hombre de deseo. Y aquí el tema fundamental es el de la relación del acto sexual y la estructura del deseo en relación con la concupiscencia. Y es aquí donde la caída y la degradación del ser, la concupiscencia, nos hablan de la necesidad de establecer esta nueva moral que tiene que ver con un ámbito de juridización, pero también con pensar al pecador como sujeto de derecho, y una estructura del sujeto como derecho sujeto de concupiscencia, que es la conclusión de este capítulo. Las relaciones conyugales eran un asunto privado y secreto, y sin embargo el cristianismo medieval las va a ir convirtiendo en un sistema gobernado por prescripciones. Se establece así una codificación de los rechazos, de las posiciones, de los gestos, de las caricias, de las relaciones sexuales, y el sexo en el matrimonio se convierte en un objeto de jurisdicción y de veredicción. Y es toda esta regulación de las conductas sexuales, una relación del sujeto consigo mismo, pero también esa problemática del descubrimiento de un fondo de sí mismo. En pocas palabras podemos decir que en el mundo antiguo el acto sexual se piensa, dice en la página 375, como un bloque paroxístico, una unidad convulsiva en que el individuo se abisma en el placer de la relación con el otro al extremo de remedar la muerte. No era cuestión de hacer análisis de este bloque, solo había que situarlo en una economía general de los placeres y las fuerzas. Y es con esta analítica del sujeto de la concupiscencia, con esta relación entre sexo, verdad y derecho, como algo que nuestra cultura tensó en lugar de desanudar, con lo que concluye el volumen 4 de la historia de la sexualidad, las confesiones de la carne. Todavía hay una parte que se titula los apéndices, en el que en el primero de los apéndices analiza el prolongado trabajo de la vida como un arte que se aprende y se ejercita, pero también como una renuncia de sí, y todo ese régimen animarum, ese régimen de las almas. También vuelve sobre las penitencias públicas y la vida monástica, y sobre el discurso perpetuo de la penitencia que tiene que conducir hacia las lágrimas, y cómo la manifestación de la verdad por medio de los hechos y de los gestos, dice en la página 389, tiene el estatuto de una verificación, pero también de una enunciación que es una veredicción, y cómo las reglas monásticas tienen que ver con apartarse del mal y decir veraz, esto es con una jurisdicción. También vuelve a analizar en este apéndice la cuestión de la metanoia, el cambio que acompaña al bautismo y la necesidad de mantenerse en perpetua súplica, y también tiene una parte muy interesante dedicada al poder pastoral, a la dimensión de ese eterno pastor, y cómo esa dimensión del pastor no forma parte del vocabulario político de Isócrates ni de Demóstenes, y tampoco es tan crucial en Platón, en la República, en las leyes y en el político, pero que sin embargo sí que es fundamental en la cristiandad, esta dimensión del pastor que teje los hilos, y cómo el pastor aparece como aquel que representa la figura de la conducción. El pastor, por un lado, congrega, también guía, es el amo de la transhumancia, es también el que alimenta, es el que vela, es el que salva, es el que cuida, pero también es el que rinde cuentas. El cristianismo, dice en la página 403, es la primera religión que se organiza en torno a la Iglesia y se organiza como un poder pastoral.
Como Iglesia, el cristianismo instauró un poder general capaz de conducir la conducta de los hombres, poder muy diferente de los que el mundo antiguo podía conocer, ya fuera el del príncipe sobre el imperio, del magistrado sobre la ciudad, del padre sobre la familia, del patrón con su clientela, del amo con sus criados o esclavos, del jefe de escuela con sus discípulos. Y si el cristianismo pudo, y con bastante rapidez, insertarse en la organización de la Romanitas, acaso fue en parte porque acarreaba consigo esos procedimientos de poder, lo bastante nuevos y específicos para no resultar inmediatamente incompatible con los ya existentes y lo bastante eficaces para responder a toda una nueva serie de necesidades que habían surgido recientemente. También nos habla de cómo el cristianismo, como actividad pastoral, inscribió un imperativo de verdad, por un lado un imperativo de rigor doctrinario, un imperativo de enseñanza, el pastor de la verdad, que proporciona alimento espiritual, también un imperativo del conocimiento de los individuos, es el que guía a la comunidad y tiene que conocer a todos y cada uno, y también un imperativo de prudencia, que hace que no se ignore ninguna de las cosas celestes, pero también se tenga pleno conocimiento de lo que sucede en la tierra, no siendo ni demasiado indulgente ni demasiado severo. Y como el pastorado es, por lo tanto, un lazo de formación y transmisión de la verdad. Bueno, en el siguiente apéndice nos habla de los pescadores que se confiesan y de la vergüenza como parte de la propia confesión y de aquella dimensión de Caín como el que no quiere escuchar a Dios y el que no responde al deber de decir la verdad. Sin duda, el libro de Foucault, que termina en esta edición con un apéndice dedicado al problema de la corrupción y también a la posibilidad de una relación física y real en el mantenimiento de la virginidad, establece todas esas teorías sobre la relación entre el acto sexual y la concupiscencia, pero sobre todo el volumen 4 de la historia de la sexualidad lo que viene a mantener es toda esa impresionante reflexión que guió las investigaciones Foucaultianas entre la verdad, el saber y la producción de la realidad, y en este caso sobre las confesiones de la carne, el comienzo de la filosofía y la moral cristiana desde Clemente de Alejandría hasta San Agustín, hasta el siglo IV, y es sin duda un volumen crucial de enorme erudición en el que Foucault va minuciosamente, yo creo que hasta gozando perversamente con todas estas descripciones de los rigores de la carne, de la virginidad, del bautismo, del celibato, de las reglas matrimoniales y sobre todo de ese examen continuo de las cogitaciones, del pensamiento, del movimiento del pensamiento, como aquello que puede conducirnos hacia lo demoníaco. Por tanto, este volumen 4 tenemos otra vez al gran Foucault, que tanto ha inspirado los desarrollos del pensamiento contemporáneo y del que estamos continuamente sacando partido, y especialmente a mí todo ese capítulo del arte de las artes, como aquello que carece incluso de ejemplo, o todas esas reflexiones sobre la vida monacal, me han sido de enorme utilidad. Espero que lo leáis y ojalá le saquéis también provecho a este impresionante libro.